Pruebas de normalidad. Para comprobar que los datos siguen una distribución normal tenemos dos pruebas dentro del SPSS. Para datos mayores o iguales a 50, se usa la de Kolmogorov-Smirnov, y para datos menores a 50 datos, se usa la de Shapiro-Wilk. Se plantea las siguientes hipótesis. Hipótesis nula: los datos siguen una distribución normal. Hipótesis alternativa: los datos no siguen una distribución normal. Prueba de normalidad con el test de Kolmogorov-Smirnov. Recordemos que este test, los datos tienen que ser tipo escala. Y lo importante de este test es que cuando la muestra es mayor a 50 se puede contrastar la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Además de eso, algo muy importante que quiero recordarles aquí: cuando nosotros tenemos una muestra mayor a 50, tenemos bastantes datos, casi la mayoría tiende a una distribución normal. Si nosotros recordamos el teorema del límite central, mientras mayor cantidad de muestra nosotros tengamos, la distribución de los datos tiende a una distribución normal. Ahora, para ya explicar esto, pues vamos al SPS. Para ello aquí tengo una base de datos de los celulares en donde se ha colocado los minutos, las facturas, el negocio, los ingresos, las puntuaciones, etc. Ahora aquí tengo gran cantidad de datos. Entonces, recordemos, tengo 250 datos. Mientras mayor datos tenga, los datos, las variables, se van a comportar como una distribución normal. Esto gracias al teorema del límite central. Si nosotros tenemos datos, pocos datos, no se puede comportar como una distribución normal, pero si nosotros tenemos muchos datos a mayor datos, pues la distribución se va a comportar normalmente. Ahora vamos a hacer ya el ejercicio práctico. Para ello nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, explorar, y vamos acá. Podemos nosotros hacer la prueba de normalidad con todas las variables que están aquí a escala. Lo podemos pasar todas. Pero para el ejemplo ilustrativo, lo voy a hacer solamente uno por uno. Aquí pongo restablecer y voy a hacer con las facturas mensuales. Paso acá a la lista de dependientes. Vamos acá a estadísticos, ya sabemos que vamos con un 95%. También quiero que me saque los descriptivos. Vamos a los gráficos. Necesito los gráficos de normalidad con pruebas. Pongo continuar y luego aceptar. Ahora, aquí tenemos ya el resumen. Tenemos 250 datos. Tenemos todos los descriptivos. Tenemos la simetría, la kurtosis, la media, mediana y moda. Y lo que nos interesa, las pruebas de normalidad. En este caso, como ya sabemos que los datos son mayores que 50, entonces vamos a utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos el estadístico, tenemos el SIG, tenemos el diagrama de talla y hoja, tenemos las gráficas QQ de normalidad, tenemos la gráfica de caja y bigote, y creo que tenemos listo para hacer nuestro análisis en la hoja matriz que tenemos para hacer el análisis de pruebas de normalidad. Pero para ello también voy a sacar el polígono con su respectiva gráfica de normalidad. Para sacar el polígono, simplemente me voy acá. Yo puedo recuperar datos desde aquí, me voy a la última opción que hice, pongo explorar, pongo gráficos, puedo sacar aquí el histograma. Pero aquí el rato que yo saque este histograma no me va a sacar la curva de normalidad. Entonces, como yo quiero la curva de normalidad, cancelo esto y me voy acá a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, facturas, voy a gráficos y que me presente el histograma con la curva de normalidad. Pongo continuar y pongo aceptar. Muy bien, la gráfica se me vino acá al final. Entonces aquí tenemos el histograma con su respectiva curva de normalidad. Ahora sí, para hacer la interpretación, yo ya tengo listo acá sacado los datos. Y sigo analizando a ver si estos datos se comportan como una distribución normal. Entonces aquí está lo que me pide primero el histograma, ya lo he copiado y le he pegado aquí. El análisis sería que la concentración de los datos se puede ver aparentemente que se distribuye normalmente. Hay una concentración en el centro y en las colas se distribuye normalmente. Parece que estuviera fuera una platicúrtica y esto sí es simétrica. Se podría apreciar ahí en la interpretación del histograma.
Las gráficas, la gráfica de caja y bigote, podemos observar que esta línea central de la mediana casi está en el centro, entonces podríamos decir que se comportan como una distribución normal. También hay aquí datos atípicos, pero eso no es problema porque ya les dije que mientras mayores datos tenemos, pues la variable se comporta como una distribución normal. Las curvas, las gráficas QQ de normalidad, pues podemos ver aquí la línea en rojo, es la gráfica de normalidad. Todos estos puntos son los datos, pues podemos ver claramente que todos están sobre la línea de la gráfica de normalidad. La otra acerca de las desviaciones típicas, recordemos que va entre menos 0,3 y 3, entonces aquí por menos 0,3 digamos que sí están los datos, y hasta acá se ha pasado unos datos, pues estos datos son atípicos, pero la mayoría de concentración de datos están aquí en el centro, que quiere decir que se comporta como una distribución normal. El coeficiente de simetría salió 0,018, si gustan podemos observar acá el coeficiente de asimetría en las medidas descriptivas. Aquí tenemos 0,018 y el coeficiente de kurtosis 0,27. ¿Qué quiere decir con 0,018? Está en el rango, está en el intervalo de menos 0,4 y 0,4. Entonces tenemos que se comporta, esta gráfica es simétrica, no tiene el sesgo de 0. Entonces esto quiere decir que es una distribución normal. También el coeficiente de kurtosis está en el rango de menos 0,4 a 0,4 y se puede decir que es una mesocúrtica, o sea, los datos se distribuyen normalmente tanto a la izquierda como a la derecha. Luego, ahora si vamos a los pasos para las pruebas de hipótesis, se plantea la hipótesis nula dice el conjunto de datos sigue una distribución normal y la hipótesis alternativa, el conjunto de datos no sigue una distribución normal. Recordemos que la hipótesis nula siempre lleva el signo igual o no hay diferencias y la hipótesis alternativa es que busca diferencias. Paso número 2, establecemos el nivel de significancia, siempre trabajamos con el 95%. Luego aquí seleccionamos el estadístico y el estadístico que vamos a utilizar por tener datos mayores de 50 es el Kolmogorov-Smirnov. Luego calculando los estadísticos, nosotros tenemos aquí el estadístico 0,037 y el p-valor 0,200. Como este valor 0,200, nosotros tenemos aquí la interpretación, la regla de rechazo de H0. Cuando el sig es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como es mayor, podemos decir que se acepta la hipótesis nula. Entonces aquí aceptamos la hipótesis nula con este sig de 0,200 y con un nivel de confianza del 95%. Entonces, como aceptamos la hipótesis nula, nuestra hipótesis nula dice que el conjunto de datos sigue una distribución normal. Nuestra interpretación sería que ese conjunto de datos de la variable de facturas sigue una distribución normal y lo cual nosotros podemos ya hacer pruebas paramétricas que veremos más adelante. Como les dije, les vuelvo a repetir, esto es muy importante, mientras más datos nosotros tengamos, pues la gráfica se va a comportar como una distribución normal.